Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados, BCI Asset Management, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. 2 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este jueves 17 de diciembre de 2015. Hoy acompañada de Claudia Morales, vicepresidente de BlackRock, con quien vamos a conversar sobre un estudio que está fresquito. Acaba de salir sobre las perspectivas de inversión para el próximo 2016. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar de nuevo aquí contigo. En un día en que las bolsas han estado bastante positivas, salvo Estados Unidos, pero vamos a estar mirando eso y mucho más. También qué pasa con los primeros reacciones ante la aumento de tasa de la Reserva Federal, pero lo que ustedes están esperando hasta ahora, cómo han estado los mercados. Y nos vamos con Asia. El Nikkei avanzó un 1,59%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 0,79%, Shanghái arriba un 1,91%. Europa, el FTSE 100 de Londres 0,89%, CAC 40 de París 1,20%, DAX alemán 2,57%, IBEX 35 de España 1,84%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Es la bolsa que está cayendo en el día de hoy, un 0,71 el Dow Jones, 0,66 Nasdaq y 1,04 Standard & Poor's. Santiago está creciendo 1,15 el IPSA y el IXPA también aumenta un 1,04. Retroceso, la bolsa de metales de Londres tuvo en el día de hoy el precio del cobre un 0,71, $2 con 0,6 la libra contado grado A. Y bastante estable se mantuvo el precio de la divisa, el precio del dólar, 0,1 peso. Con respecto al cierre de ayer, 706,3 comprador y 708,6 vendedor. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede hacer todas sus dudas y sus consultas a través de Twitter, @InfinitaFM. Antes de partir un poco, Claudia, con el informe, ¿no es cierto?, que ustedes tienen de este panorama global, consignar un poco que en el día de hoy la CEPAL baja la proyección de crecimiento para el 2016 en nuestro país. Había hablado primeramente de un 2,5% y ahora la baja la CEPAL a un 2,1%. Yo creo que va en línea con lo que ustedes han analizado y también, me imagino, en línea con lo que va a ser el próximo IPOM del 21 de diciembre, en el cual el Banco Central, todos dicen, bajará su proyección de crecimiento para el próximo año, porque tenía un rango bastante amplio de un 2,5 a un 3,5%. Exactamente, estábamos esperando entonces que el Banco Central haga una corrección, lamentablemente a la baja, no solo en virtud de las cifras macroeconómicas que hemos tenido durante este año, que esperamos que vayan a cerrar en torno a un 2,1%. Es bastante bajo, hay bastante pesimismo muchas veces, no solo en los analistas, sino también en las personas con las que uno va conversando en la calle. El precio del cobre, sin lugar a dudas, nos ha golpeado el ciclo externo y otras peculiaridades locales. Pero yo creo que hay que mirar algo positivo de otros ciclos donde los precios de los commodities en general han estado bajos. En otras situaciones Chile estaría en una recesión. Hoy día tenemos números de crecimiento positivo. Estamos viendo a un Estados Unidos que empieza a mostrar, junto con la Reserva Federal subiendo la tasa, signos de recuperación. Se muestra es como un acto de fe, entonces, este aumento de tasa en que la fortaleza de la economía americana va a soportar este alza de tasa. No estamos hablando de un alza de tasa que sea de magnitud bastante relevante, es muy bajo, 25 puntos base. Exactamente, era lo que se esperaba el mercado y lo volvió a consignar Janet Yellen, ¿no es cierto?, que esta subida gradual de tasa hasta llegar a alrededor de 3%, pero ya en el 2017. Yo creo que esa gradualidad da mayor tranquilidad al mercado, un mercado que ya tenía internalizado esta alza de tasas que la verdad que tuvo 7 años en los históricos mínimos. Exactamente, entonces cuando uno de tus socios comerciales más importantes empieza a mostrar esta fortaleza, si bien es cierto nuestra dinámica interna no es de lo más positiva en el contexto local, tenemos entonces una variable que sí podría empezar a jugarnos a favor, que es el ciclo global de afuera, que empieza entonces a mostrar esta tendencia que podría jugarnos a favor.
aprovecho de enlazar las tasas. ¿Qué va a pasar? Hoy día hay reunión del Banco Central. Y la verdad que el mercado está bastante dividido con respecto a si el Banco Central mantiene su tasa en 3,25 o la sube a por lo menos 3,5. ¿Cuál es la opinión que tiene BlackRock con respecto a eso? Mira, estuve revisando también las encuestas expectativas de los analistas y hay este sesgo de que podría subir el Banco Central la tasa. Pero más allá de que si el banco va a subir 25 puntos base o no, que dicho sea de paso, no es un incremento tan importante tampoco, porque no es solo el incremento de hoy día, sino la tendencia hacia el futuro. El banco tiene hoy día una tasa que todavía es bastante expansiva, que para las personas comunes significa que es una tasa a la cual todavía no podemos endeudar sin tener un gran costo financiero en que tener que dejar parte de nuestro ingreso de las cosas que a nosotros nos importan más que pagar entonces en temas de costo en los bancos o pagar la tarjeta de crédito, cosas que son mucho más palpables. No va a ser un efecto tan importante aun si el banco subiese la tasa. En el futuro no esperamos que hayan alzas tan importantes. Va a seguir siendo números que podamos seguir manejando como consumidores finales. El efecto que nosotros podemos ver, sí, es que obviamente hay una preocupación por parte del Banco Central en contener las presiones inflacionarias. Y las presiones inflacionarias vienen principalmente cuando muchas personas quieren acceder a algunos bienes. Uno quisiera saber que esa presión inflacionaria viene porque la actividad está bastante bullante. ¿Y eso no ha sido la tónica en nuestro país? No ha sido la tónica, y lo que lo ha estado explicando más bien es la depreciación de la moneda, lamentablemente. Entonces el Banco Central, su meta, su objetivo, cuando le pusieron ahí como su evaluación de desempeño, es la inflación. Y el banco tiene que actuar en concordancia con eso. ¿Ustedes apuestan que la sube entonces? Es probable que el banco la suba, pero digo, más allá de que el banco haga este incremento de tasa o no, es relevante leer la minuta que el banco va a entregar, ver cómo va a anclar las expectativas del mercado. Eso es lo más importante. Diría que lo más valioso que tiene el banco son que realmente el mercado está creyendo al Banco Central de lo que va a hacer. Bueno, Piensa en la Reserva Federal. Janet Yellen le costó mucho transmitirle al mercado qué iba a hacer con la tasa. Y estuvimos en septiembre y estábamos meses antes esperando a ver qué decía, si era esta vez realmente la oportunidad en que iba a subir la tasa. Es un activo de los bancos centrales el poder entregar y transmitir bien la política monetaria. Bueno, eso es fundamental y lo hemos visto nosotros como un gran activo que tiene el Banco Central en Chile, algo que no tienen otros bancos centrales. Por ejemplo, vemos, ¿no es cierto?, Argentina, que en el día de hoy, ¿no es cierto?, hay una depreciación del peso en un 45%, subió cuando ayer el gobierno, ¿no es cierto?, elimina este cepo cambiario. La verdad que el peso argentino se devalúa en un 45%, llegando casi, yo te diría, bueno, prácticamente, en realidad llegó a los valores que tenía este dólar blue. ¿Te acuerdas que el oficial estaba en un 8 y subió 8,9 y subió a un 14,5? Más o menos la misma paridad, o sea, ya llegando un poco lo que es el dólar blue con el dólar oficial. Yo creo que es un tema fundamental lo que tú dices, o sea, el Banco Central tiene un activo de credibilidad, y ese es el que tiene que cuidar de sobremanera, sobre todo, por ejemplo, si en enero también tiene que ser muy cuidadoso. Tú dices, hay que leer las minutas, porque en enero vamos a tener el impuesto timbre de estampilla, que sabemos que tiene un impacto, va a tener un impacto en un aumento en el valor de los créditos, de todas maneras, y eso le va a pegar a la inflación. Exactamente. Vámonos a este outlook, a este informe interesante que hace BlackRock, porque estoy conversando con Claudia Morales, ella es vicepresidente de BlackRock, y yo creo que es bien interesante ver este outlook que ustedes hacen a nivel global, porque la verdad que sabemos que BlackRock tiene presencia en numerosos países, y esto en Estados Unidos, una mezcla con lo que está pasando en nuestro país, en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que dicen ustedes? El gran, ¿no es cierto?, el título. Uh-huh. Con el dinero fácil desvaneciéndose, las ganancias en activos dependerán del ciclo comercial. Vamos despejando porque a lo mejor nos parece un poquitito duro este título. ¿Qué significa esto? Con el dinero fácil desvaneciéndose. Es decir, ya se desvaneció un poco en el día de ayer con el aumento de la Reserva Federal.
Sí. Estamos empezando, como bien decías, un proceso donde Estados Unidos empieza a retirar estímulos. Recordemos que la última vez que Estados Unidos empezó a retirar estímulos fue en el año 2004. O sea, hay generaciones completas que no han vivido un efecto de aumento de tasa. Así que es bastante, puede ser bastante nuevo para algunos. ¿Qué significa un aumento? Esto significa, entre otras cosas, claramente un aumento del costo de los créditos, ¿ya? Y eso va a seguir siendo en el futuro algo que va a impactar a la economía americana. Pero, como bien decía la minuta, y era parte de los detalles que le interesaban a los inversionistas, este aumento va a ser bastante gradual. Así que va a haber bastante tiempo para poder incorporar este mayor costo en el futuro. Así que el impacto, si bien lo vamos a poder diluir en el tiempo e incorporarlo en la medida que Estados Unidos va a ir creciendo. Así que efectivamente es una buena noticia y es por eso que tenemos entonces a las bolsas creciendo hoy día. Y este dólar que no ha tenido mayor variación, porque la verdad que le podría haber pegado muy fuerte al precio del dólar, necesita un aumento importante, y eso que es lo que dice la lectura que uno hace, es que el dólar internalizó esa alza de tasas de la Reserva Federal. Claro, ya estaba prácticamente internalizado, y si el Banco Central de Chile hoy día aumenta la tasa, eso también le entrega un poquito más de espacio al peso chileno. Así que por ahí tienes un poco más de respiro. Hablemos un poco de este informe que habla sobre un crecimiento de un Estados Unidos y una falta a lo mejor de sincronía en los mercados, porque hay unas economías que comienzan a desacelerarse, y esta economía, me gustaría que me explicaras esto de la bicicleta, Sí. porque es muy interesante, y para que la gente entienda lo que significa esta bicicleta, que por un lado la rueda de adelante funciona a destiempo, la rueda de atrás, ¿qué significa? Sí, mira, yo tengo una hija de 12 años y a ella le encanta saber qué es lo que yo hago. Y a veces no es tan fácil explicarle que la mamá habla de economía y cosas que a veces pueden parecer un poco más difícil de comprender para A mí niño. me dicen que soy una latera. Directamente. No, Ay, sí, mamá, ¿cómo? Tú estás siempre leyendo economía. ¡Qué lata! No es lata. Entonces, a mí me parece que imaginémonos que la economía como un todo es una bicicleta. Una bicicleta que tiene en la rueda de adelante un rodamiento y en la rueda de atrás otro rodamiento. Y esto tiene que ir entonces avanzando. Y en la medida que yo me subo a la bicicleta y voy a una velocidad, esto van sincronizada la rueda de adelante con la rueda de atrás. En la medida que esto va bien, y llamemos adelante si quieres el ciclo de crecimiento, el ciclo de crédito o las diferentes economías. En la medida que una de las ruedas empieza a tener una diferente velocidad o uno de los dientes empieza a tener algunos problemas, tu bicicleta empieza a desestabilizar. A ver, ¿cuál es la rueda de adelante? Me imagino que será Estados Unidos, que Supongamos que, claro, que esta rueda de adelante, la que va dirigiendo, en este caso la bicicleta, va a ser la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos que va adelantada además en muchos de los ciclos. Va adelantada en el ciclo de crecimiento, ya vimos. Eso requiere además, imagínate ahora que es un niño arriba de esta bicicleta, que la quiere empujar, entonces ahora esta bicicleta ya no necesita que alguien te afirme, ya la bicicleta puede andar sola, y esta es la Reserva Federal que empieza a retirar estos estímulos. Es este adulto que deja de darte este soporte porque ya sabe que puedes pedalear solo. No es que el mundo se acabe cuando este adulto retira tu ayuda en la bicicleta, sino que permite que tú, por recursos naturales y propios, puedas seguir creciendo. Bueno, y también volver un poco a lo que ha sido el ciclo natural, porque recordemos nosotros hoy día cuando salió en los distintos medios de comunicación, cuando salía cuánto había subido iba a ser la gradualidad, tú veías, uno se lo olvida, uno veía una tasa de interés en Estados Unidos en el año, si mal no recuerdo, 2003, 2004, en un sobre el 5 o 6%. Sí. Entonces uno se olvida de eso y que de un minuto a otro, por circunstancias muy extremas, la tuvo que bajar y mantener durante 7 años. Y es mucho tiempo. Es mucho tiempo y en niveles históricamente bajos, no solo Estados Unidos, sino a nivel global. Y fue un fenómeno como la globalización de las comunicaciones. Logramos también entonces que pudieran coordinarse muchos bancos centrales para poder entregar estímulos a nivel mucho más focalizado donde se necesitaba. Hablamos de esta bicicleta grande, ¿no es cierto? O sea, perdón, la rueda grande, claro, que en Estados Unidos ya una Reserva Federal que le empieza a quitar los estímulos. ¿Qué pasa con la rueda trasera? ¿Dónde estamos nosotros en la rueda trasera? ¿Qué país? ¿Qué pasa con China en esta metáfora de una bicicleta? Sí, China viene un poco más retrasado y necesita todavía entonces que alguien empiece a afirmar esta rueda trasera.
¿Quién es este alguien? Es efectivamente el gobierno, es la liquidez, es la política monetaria expansiva que siguen entregando entonces los diferentes gobiernos, ya sea política monetaria o política fiscal. Lamentablemente muchos de los países emergentes, aquellos que somos exportadores netos de commodity, tenemos nuestras arcas fiscales bastante deterioradas. Piensa en Chile. Sin embargo, países asiáticos, que son importadores netos de commodity, están en la situación inversa. O sea, si bien es cierto, alguien sufre cuando los precios de los commodities caen, alguien gana, porque alguien los está comprando. Y esos son los países asiáticos. Son los países asiáticos tanto emergentes como algunos desarrollados, sin contar, por ejemplo, Australia, que sí es exportador. Pero tenemos entonces un China que está tratando entonces de estabilizar su economía en niveles que todavía hay algunos que pueden dudar, si es un 6, un 5, colócale el número que tú quieras. Hoy día creemos que estamos llegando a un nivel bastante bajo, donde todo este dinero que ha estado entregando el gobierno debiera empezar a transformarse ya en actividad, empezar a estabilizarlo. No todavía a la velocidad o a la estabilización que tiene Estados Unidos, todavía necesita bastante soporte, está más atrás en el ciclo, pero la buena noticia es que aquellas economías que van más atrás en estos ciclos tienen mucho más espacio en la parte de crecimiento bursátil y por lo tanto Estados Unidos, a pesar de que va adelante en la bicicleta, es la rueda que tira el crecimiento, no necesariamente puede verse reflejado eso en retornos bursátiles tan impresionantes como nosotros quisiéramos. Bueno, eso yo creo que va a ser las perspectivas del 2016 y por supuesto que este informe que realiza BlackRock lo delinea y vamos a estar contándoles sobre él. Estoy conversando con Claudia Morales, vicepresidenta de BlackRock, pero antes vamos a hacer una pausa, Claudia, ¿te parece? Perfecto. Ser expertos en inversiones significa saber que el valor más alto siempre es el tiempo. Los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por tercer año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Hacemos una pausa, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta y les quiero contar que la decisión fácil cuando se trata de decisiones complejas, los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por tercer año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Estoy conversando con Claudia Morales, vicepresidenta de BlackRock. ¿Es vicepresidenta o vicepresidenta? Siempre es la duda. Sí, no sé. Me gusta ponerle el A. A lo mejor no está bien dicho. Me corregirá la Real Academia, Fíjate que pero a la mí me lengua. gusta más vicepresidenta. De ¿Sí? hecho, tenemos dentro de BlackRock, te cuento, tenemos un movimiento de mujeres ahí donde nos gusta tratar Gerenta. No más que gerenta, pero en el fondo tratar de ayudar y fomentar entonces el liderazgo dentro de las compañías, sobre todo en el sector financiero. Bueno, y eso es importante también a las mujeres que nos escuchan cada vez más empoderadas, ¿no es cierto? Que tengan tema de conversación, ¿no es cierto? Con sus maridos, pololos, amigos. Y por eso que es interesante tener un grupo de personas que nos escuchan y que obviamente que los comentarios puedan hacerlas crecer, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, vámonos a los distintos ciclos de crecimiento. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de este ciclo de crecimiento, esta sincronía, pero ¿qué pasa con los ciclos de inversión, los ciclos de Exacto, valorizaciones? ¿Qué pasa con las inversiones que uno puede tener para este próximo 2016? Perfecto. Es muy buena pregunta porque con el alza de tasa, la gran incertidumbre que tienen la mayoría de los inversionistas es qué va a pasar y cuál va a ser el efecto en los activos que hoy día están en los portafolios. O sea, yo ya hoy día tengo acciones, hoy día tengo bonos, por ejemplo. ¿Qué pasa con un aumento de las tasas? Y la verdad es que los bonos, hasta hace nada,
estaban con rendimientos muy bajos. ¿Qué significaba? Por ejemplo, antes podíamos comprarnos un bono latinoamericano y podíamos obtener un retorno de un 7, un 8, un 9. De hecho, todavía en Brasil podrías obtener un bono de una tasa mucho más alta que eso. Y eso significaría que vas a tener un retorno de un 7, 8, 9%. Como las tasas de referencia han estado tan bajas, porque los bancos centrales han bajado las tasas en niveles históricamente bajos, todo lo que es la deuda asociada a los bonos de gobierno estaba demasiado baja. Los bonos corporativos, que tienen como un comparativo en los bonos de gobierno, también habían disminuido bastante esas tasas. Por lo tanto, la renta fija estaba obteniendo muy poco retorno para aquellos inversionistas que estaban invertidos ahí. Era una renta a lo mejor un poco más segura que una renta variable, pero la verdad que a uno si pone su, ¿no es cierto?, su fichita, le gusta tener buenos retornos. Le gusta tener buenos retornos. Y hasta hace poco nosotros estábamos acostumbrados a que la renta fija cumplía un rol estabilizador en las carteras. O sea, uno tenía renta variable y renta fija, y la renta fija te estabilizaba porque era mucho menos volátil. Uno no estaba como mirando las acciones en el computador, viendo si subían o bajaban. No tenía esa preocupación con los bonos. Hoy día esta alza de tasa también golpea a los bonos. Bueno, y también lo que decían, ¿no es cierto?, los inversionistas que manejan los portafolios, que dependiendo de tu perfil, si querías más riesgo, si no querías más riesgo, si querías 60, 40 o al revés, 80, 20, era un poco cómo manejaban ustedes mismos los portafolios de inversión. Exactamente. Entonces uno empezaba a buscar este tipo de instrumentos que te estabilizaban los niveles de riesgo según tu perfil. Pero cada vez más la renta fija asociada a los bonos, ya sea de gobierno o bonos corporativos, empezaron a tener mucho más volatilidad que la que nosotros estábamos, mucho más riesgo de la que estábamos acostumbrados. Entonces, en este escenario, Claudia, ¿cómo cambia el panorama de inversión o el portafolio para el 2016? Mira, nosotros, dado los retornos que están obteniendo hoy día toda la parte de los bonos y la volatilidad que también ha ido aumentando, nosotros tendemos a preferir mucho más lo que son las acciones por sobre los bonos. Esto no significa que aquellas personas que tengan bonos en su cartera vayan a salir a venderlos y salgan corriendo. Significa que hay que ser muy selectivos en la parte de renta fija, en los bonos corporativos. La liquidez va a ser cada vez más importante. ¿Qué significa la liquidez? Que cuando yo tengo algo, lo pueda comprar, pero también cuando ya no lo quiera, lo pueda vender. Y en el mercado de renta fija, la liquidez desaparece justo cuando la necesito. Por lo tanto, tengo que tratar de tener aquellos activos que no tengan ese problema. Y es por eso que conviene mucho estar muy asesorado con quien esté en el fondo ayudándote en la parte de las inversiones. Y en esta renta variable que tú dices que podría ser una oportunidad para este 2016, me imagino, Claudia, que hay ciertos lugares, ¿no es cierto? Hay ciertos continentes, hay ciertas acciones, porque hay distintos tipos de acciones, las defensivas, las no tan defensivas, y hay países, ¿no es cierto?, que se pueden ver con mayores perspectivas. Tú hablabas, ¿no es cierto?, que la volatilidad le había dado, ¿no es cierto?, una gran exuberancia a la bolsa estadounidense, pero ¿es una oportunidad de inversión Estados Unidos todavía con ese rango de crecimiento? ¿Qué pasa con Europa, que crece a paso más lento? ¿Qué pasa con América Latina? Mira, Estados Unidos en los últimos 3 ciclos de alza de tasa, en 3, 6 y 12 meses posteriores a esa alza, no ha tenido crecimientos más allá de un 5%. Y eso significa que de alguna manera el mercado bursátil se adelantó a las buenas noticias, porque las compañías posterior a eso, ya que hay un mayor crecimiento de la actividad, tienen que volver a gastar en inversiones, tienen que volver a subir los salarios, y eso no se va a convertir en mejores resultados de las compañías. Con el retiro de los estímulos también, el dólar se fortalece, y es lo que nosotros hemos sentido en nuestra moneda en dirección contraria. Y por lo tanto, los resultados de las compañías americanas pueden que no sean de la magnitud que veníamos viendo hasta ahora. Y por lo tanto hay que buscar otros destinos donde la liquidez sea algo que empiece a estimular las economías, que les ayude entonces a las compañías a tener mejor utilidades. Y eso nosotros hoy día lo estamos viendo más en Europa y en un Japón, más que en un Estados Unidos.
incluso más que en los mercados emergentes en sí mismos. Yo creo que sí es importante también ver qué pasa con Latinoamérica, qué pasa con la bolsa chilena, porque si bien en el día de hoy tuvo un aumento bien interesante, bien importante, no ha sido la tónica, ya estamos en 3.500 puntos. Una bolsa que en algún minuto se habló, bueno, no, ya hace más de un año, que podía llegar a los 5.000 puntos. Hemos visto, ¿no es cierto?, una baja bien importante y para el 2016 no se vislumbra una muy buena situación dada la desaceleración económica que está viviendo nuestro país. Es verdad, la bolsa chilena ha estado bastante golpeada últimamente, más bien porque los grandes inversionistas han estado ausentes de la bolsa local. Los inversionistas institucionales, llamemos por ejemplo las AFP, han estado buscando retornos fuera de Chile, o en Estados Unidos, o lo mismo en Europa o en Japón, y por lo tanto no han estado en la bolsa local. Y los inversionistas extranjeros han visto Latinoamérica como un foco de efectos negativos respecto a la caída de los precios de los commodities. A eso agrégale todos los eventos geopolíticos que hemos tenido, y eso no ha ayudado realmente a la bolsa local. Por lo tanto, te quedan solo los inversionistas más pequeños comprando entonces acciones locales. Hoy día hay, si bien es cierto, desafíos importantes hacia el 2016, porque conversábamos en un principio que seguramente van a tener que corregir entonces las proyecciones de crecimiento. Eso no es de las mejores noticias para la bolsa, pero sí ya empiezan a aparecer algunas oportunidades seguramente de compañías que empiezan a estar bastante castigadas y mirando en el mediano o largo plazo pueden aparecer como buenas oportunidades para los inversionistas locales. ¿Está barata la bolsa chilena? Está barata la bolsa chilena, está bastante rezagada. Ahora, una cosa es estar descontado y otra cosa es saber por las razones que está descontada. Entonces, puede estar descontada y barata por mucho tiempo. Y ese es el gran problema. Entonces, cuando yo quiero comprar algo, quiero que el retorno ojalá sea en el menor tiempo posible. Pero en general siempre se dice cuando uno compra acciones, tiene que cerrar los ojos y ponerle una perspectiva, algunos años plazo. ¿O no es tan cierto? ¿O depende del perfil del inversionista? Sí, depende un poco de tu perfil. Si yo estoy dispuesta a esperar, claramente puedo tener mucho más riesgo también en mi cartera. Pero lo ideal sería en el fondo que uno pudiese considerar no solo valorizaciones, sino también fundamentos de crecimiento, no solo de la economía, sino también de las compañías que estoy comprando. Porque hay compañías, por ejemplo, que ya no son tan solo foco en Chile, son focos, por ejemplo, en Brasil, focos en Argentina, focos en Perú. Tenemos compañías en la bolsa que son cada vez más globalizadas, por lo tanto, no solo estoy comprando Chile, estoy comprando la región completa. Bueno, hablando de eso, de empresas que tienen, ¿no es cierto?, su foco en países que ha cambiado un poco la estructura económica o está comenzando a cambiar, como es Argentina, ¿podría ser una buena oportunidad, por ejemplo? Mira, Argentina me encanta porque es un ejemplo, y me encanta esta palabra, encuentro que Argentina es un ejemplo de una economía súper sexy para los inversionistas. Súper sexy, a ver. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Dónde está su sex appeal? Si alguien le presta plata a otra persona y no te devuelve la gran cantidad de dinero que tú le prestaste, ¿le prestarías de nuevo? No. Ya, Argentina... Le prestan de nuevo. Le prestan de nuevo. Están esperando volver a prestarle, es lo más interesante. Están esperando volver a entrar a Argentina, muchos inversionistas, no son pocos. Y es bien interesante eso, porque como que provoca esas ganas de estar en Argentina. Argentina es como muy rico, además, en términos de recursos, y por lo tanto llama bastante la atención. Entonces, hay claramente gran expectativa respecto a qué va a pasar con Argentina, con la depreciación importante que tienen de su moneda. Si bien es cierto, hay una pérdida de los resultados de las compañías chilenas que puedan estar expuestas a Argentina, es la manera más natural que tiene el gobierno argentino de subsanar el gran déficit de cuenta corriente que tiene hoy día y recuperar algo de competitividad. Bueno, y ahí también en la competitividad está este guiño que se le hace a los exportadores, si bien no es tanto lo que ha bajado el impuesto que tienen que pagar por exportar, es decir, se baja de un 35 a un 30, pero sí es un guiño, una tendencia y que está queriendo marcar el gobierno de Mauricio Macri.
Claudia, 1.000.000 de gracias, se nos acabó el tiempo, hicimos un recorrido un poco por el mundo. Qué pena, me dice, qué pena, bueno, pero así son 30 minutos de programa, te agradecemos enormemente. Gracias por la invitación. Tu visión, siempre, tu explicación en fácil de todo lo que está pasando y bueno, esperemos tener un 2016 con mejores oportunidades. Exactamente. Que estés muy bien. Gracias. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados BCI Asset Management, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. En Grupo Security sabemos que los quiero están en todos lados. Algunos quieren que llueva café en el campo, otros quieren llegar a la luna, otros solo te quieren a ti. Y todos queremos que no haya fronteras. En Grupo Security no creemos en la suerte, creemos en el esfuerzo, creemos en ti. Conoce nuestras 7 empresas en security.cl y juntos convirtamos tu quiero en un puedo. Grupo Security.